Especialmente hoy nos damos el gran gusto y el gran privilegio de poder entrevistar a Felipe Piña, que está conectado con nosotros, historiador, divulgador, profesor, escritor. Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás? Soy Milva Castellini. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo estás? Bien, muy contentos de tenerte en nuestro programa. Está también el doctor Gabriel Barbagalo y queríamos conversar y agradecerte profundamente tu tiempo y retomar unas palabras tuyas en una de tus tantas exposiciones en las cuales divulgaste cosas tan importantes. Cuando dijiste, si no sabemos de dónde venimos, es difícil saber hacia dónde vamos. Y retomo esto porque realmente la pregunta es, Felipe, ¿sabemos de dónde venimos los argentinos? Sobre todo enmarcándonos en esta fecha que se dice y se llama Día de la Independencia. Creo que poco. Me parece que tendríamos que saber más, ¿no? Que recurrir más a la historia nos haría muy bien, nos evitaría repetir situaciones por las que ya pasamos, continuar en las que están bien. Digamos, creo que la historia a veces es considerada como una materia de la secundaria, ¿no? Como un momento que uno tiene que pasar y sobre el que no tiene que volver. Y en realidad es un elemento fundamental como de ciudadanía, de constitución de ciudadanía, ¿no? Es decir, como decías, bueno, si no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde vamos, no sabemos qué identidad tenemos, qué nos pasó, ¿no? A lo largo de nuestra historia, que son cosas realmente muy importantes para poder mejorar el presente y proyectar el futuro. ¿Cómo te va, Felipe? Gabriel te habla. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vos sabés que cuando empezamos el programa, yo como calculo que muchas personas, sí, hablamos del 9 de julio del 16, o sea, ¿de qué nos estábamos independizando y cuál es la diferencia con el 25 de mayo? O sea, ¿por qué festejamos prácticamente dos fiestas patrias en Argentina? Bueno, son complementarias, ¿no? Sin 25 de mayo no hay 9 de julio. El 25 de mayo abre un camino hacia la independencia, muy complicado, porque la verdad que el momento en que se produce la creación del primer gobierno patrio, la situación internacional era muy compleja, estábamos rodeados por colonias españolas, como el caso de Montevideo, lo que hoy es Uruguay, el Paraguay, la banda oriental, digamos, ¿no? Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, ¿no? Así que estábamos muy solos con un imperio portugués vacilante, que era Brasil, y había que entonces empezar un camino muy difícil hacia la independencia, con una advertencia de los ingleses que nos decían, bueno, no se apuren a proclamar la independencia hasta que no caiga Napoleón, porque España es una aliada nuestra, ¿no? Así que fíjate la cantidad de cosas que había que tener en cuenta. Y hubo idas y vueltas, ¿no? Hubo avances como la Asamblea del 13, pero que no se avanzó más allá de lo declamativo, porque no era una asamblea constituyente que tendría que haber redactado una constitución y proclamado la independencia y no lo hizo. Y después, bueno, ya con actos de guerra civil, ¿no? Que ya empezaban a haber problemas entre Buenos Aires y las provincias, por ejemplo, y un directorio como el de Alvear, que en plena caída de Napoleón entra en pánico y decide entregar estas provincias a Gran Bretaña, ¿no? Manda un enviado a Río de Janeiro, donde estaba el embajador inglés, Lord Stranford, y le ofrece las provincias del Río de la Plata en protectorado, lo cual, bueno, desata una gran conmoción interna, la rebelión de los ejércitos del norte y de los Andes, o sea, el ejército de San Martín, sí, que se niegan a aceptar esta entrega. Y ahí, bueno, ahí sí, ya ha caído Napoleón, y en este contexto tan complicado se decide convocar al famoso Congreso de Tucumán, ¿no? Que justamente no va a ser en Buenos Aires porque las provincias estaban ardiendo contra Buenos Aires por la traición de Alvear, ¿no? Ese es el motivo de elegir un lugar equidistante, más o menos la mitad de lo que era realmente el virreinato, que terminaba al sur de la provincia de Buenos Aires, en términos reales, que era tierra indígena, ¿no? Así es. Y el norte, el límite con el Perú, más o menos Tucumán era la mitad, y ahí se decidió convocar a un congreso con mucha complejidad porque era zona de guerra, había toque de queda en Tucumán en 1816, y bueno, y ahí se jugaban muchas cosas, ¿no? En ese congreso, que fue un congreso político, se discutió política, se discutió el sistema rentístico, se discutió la forma de gobierno, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. Felipe, yo me preguntaba hoy cuando comenzábamos el programa, haciendo, claro, una broma obvia, como que no había WhatsApp, ni internet, ni nada, y si realmente viajaron tantos meses, y cómo hacían la rosca, ¿viste? ¿Cómo operaban? ¿Se reunían en dónde? ¿Cómo se hacía toda esa previa? Muy interesante, que hoy se resuelve de otra manera. Sí, todos recordamos la jabonería de Vieite, ¿no? Pero de acá no recordamos nada.
Ahí había una famosa casa de una especie de convento donde se alojaron muchos de los representantes, y después había algunos pocos cafés en San Miguel donde también se reunían para rosquear. Evidentemente había mucho para rosquear, ¿no? Es decir, si íbamos a hacer una monarquía, si íbamos a hacer una república, cuándo íbamos a proclamar la independencia. San Martín, que tenía excelentes diputados como Godoy Cruz, como Justo Santa María de Oro y como Laprida, estaba presionando fuertemente para que se declarara la independencia, porque él tenía todo planeado para en enero del 17 cruzar los Andes, y lo quería hacer como el general de una nación independiente, ¿no? Claro. Por lo tanto, le urgía esa declaración de independencia, y ahí están sus famosas cartas a Godoy Cruz, que dice: ¿hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? Y bueno, así que fue efectivamente un congreso que empezó el 24 de marzo del 16, y recién en julio se estuvo en condiciones, un poco por el apuro de San Martín, de proclamar finalmente la independencia, ¿no? Mira, vos sabés que todos conocemos a los actores, todos los no historiadores, ¿no? De Laprida, de Paso, de Fray Justo. Sí. Ahora, no hay mujeres. Nosotros en nuestro espacio siempre rescatamos un poco el tema de género. ¿Cuáles fueron existen las mujeres o qué otros actores sociales que poco conocemos de aquel acto independencia? No había mujeres en el Congreso porque la mujer no estaba habilitada a participar en política, no había un machismo tremendo. La señora estaba la señora Bazán de Laguna, que fue la que ofreció su casa, ¿no? La famosa casa histórica. En Tucumán en Tucumán no se puede decir casa de Tucumán porque son todas casas de Tucumán. Claro, entonces el nombre correcto es la casa histórica, ¿no? La señora ofreció su casa, que bueno, se las desmantelaron bastante porque le tiraron abajo algunas paredes para poder hacer la sala de sesiones y demás. Pero bueno, sí había en ese momento mujeres protagonistas, más bien en el lado militar, ¿no? Al mismo tiempo que se estaba reuniendo en el Congreso, había estado peleando hacía poco tiempo Juana Zurduy, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una mujer muy luchadora, o María Remedios del Valle, que fue una gran combatiente en las filas de Belgrano también, pero como pasó en el Cabildo de Buenos Aires, tampoco en el Congreso de Tucumán hubo mujeres porque no les dejaban participar en política, cosa que era algo común en aquel momento en el mundo, ¿no? Vos sabés que común, Felipe, común no quiere decir, no quiere decir correcto. Que esté bien, claro. Claro. Por supuesto. Digamos que era el modelo imperante, ¿no? Claro, exactamente. Me quedé pensando, este año conocí en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, y conocí el Museo de la Constitución. No sé si tuviste oportunidad de visitarlo. Sí, muy lindo, un nuevo museo muy interesante, Sí, bueno, ¿viste que hay una parte donde hablan las esposas de los hombres que hicieron la historia? Sí. A mí me sorprendió mucho, y ahora me refiero, y Felipe lo va a poder recordar mejor que yo seguramente, a las esposas que no estaban, digamos a sus mujeres con quienes estaban casados, que de ninguna manera participaban en política, pero que después eran las que sostenían a esos hombres, eran las que acompañaban en el silencio del hogar, ¿no? Claro, bueno, eso es algo muy interesante, Emilio, de señalar, porque sin esas mujeres esos hombres no hubieran podido hacer nada, ¿no? Digamos, claro. Seguramente eran las que sostenían a la casa, las que bancaban económicamente la casa, porque los hombres estaban en guerra y difícilmente les llegaran los recursos de los sueldos de sus maridos, tenían que cuidar a los hijos. Bueno, todo eso que aparece naturalizado y que no es tan así como afortunadamente vamos viendo, ¿no? En ese momento eran invisibles esas mujeres, completamente invisibles, y hacían lo que les correspondía, entre comillas, ¿no? Así que siempre es muy bueno destacar que no tenía por qué haber sido así, ¿no? De ninguna manera. Felipe, vos sabés que acá en nuestro programa en Fuerza Natural nosotros hacemos foco en lo que es salud y sustentabilidad. Y yo creo que es casi inimaginable pensar, pero seguramente en algunos de los documentos que vos pudiste tener acceso, ¿existía algún germen de lo que era el cuidado del medio ambiente, de lo que era la idea de sustentabilidad? ¿Cómo era el sistema sanitario de ese momento? Bueno, en un genio que tenemos y que tampoco lo cuidamos, me parece a mí, que es Manuel Belgrano, ¿no? Que fue el primero que habló de medio ambiente, cuidado del medio ambiente, pero mucho antes de la Revolución y la Independencia. Él hablaba de estos temas cuando era secretario del Consulado, allá por 1795, 96. Tiene muchos textos sobre cuidado del medio ambiente, donde propone por cada árbol talado plantar 2, donde propone el cuidado de los ríos,
el cuidado del suelo, donde dice que no hay que agotar los suelos y hay que variar los cultivos. Habla del peligro del monocultivo, la importancia de la forestación. Bueno, unas cosas increíbles que escribía Belgrano hace mucho más de 200 años, que fue nuestro primer ecologista, ¿no? No se llamaba así todavía esta disciplina, pero el primero que habló de cuidado del medio ambiente e insistió siempre que pudo en sus documentos sobre este tema fue Manuel Belgrano, ¿no? Ahora, qué evolucionado, ¿no? Qué mente brillante. Sí. No sé cuánto eco tuvo en su momento, Felipe. Poco, lamentablemente poco, pero es muy interesante que haya quedado el antecedente, ¿no? De alguien que avisó y que dijo los peligros que implicaba esto, ¿no? Él habla, por ejemplo, del problema de la desertización, ¿no? Cosa que él era un tipo fanático de la lectura de temas vinculados a la agronomía, a la agricultura. Tenía en su biblioteca muchos libros sobre estos temas, porque él decía que la agricultura y la industria eran las dos actividades más importantes que podía tener un país, sobre todo un país que tenía la bendición de Dios. Él era muy católico, de tener una naturaleza tan pródiga. Entonces decía que no había que exportar materia prima, sino transformarla localmente, ¿no? Y ponía como ejemplo, decía, no exportemos cueros, démosle el trabajo a la gente, agreguemos valor. Bueno, todo eso lo planteaba Belgrano, que vinculaba directamente el cuidado del medio ambiente con el modelo productivo, ¿no? Felipe, vos antes un poco lo nombraste, y los que leímos la historia según Mitre, calculo que hace 50 años leíamos esa historia, de los ingleses lo único que recordamos es las invasiones inglesas y algo un poquito más y nada más. Pero siempre aparece por ahí debajo el rol del Reino Unido debajo de todo esto. ¿Cuál era el rol realmente? ¿O qué intereses tenía el Reino Unido en ese momento en nuestras tierras? Bueno, en toda América Latina el Reino Unido va a cumplir el rol de reemplazar a España, ¿no? Claro. Digamos, el nuevo imperio va a ser el Imperio Británico, porque estaba en condiciones de hacerlo, porque España estaba en decadencia, porque tiene una marina mercante muy poderosa, porque había producido la revolución industrial y tenía muchos productos para colocar. Por lo tanto, se transformó en el imperio más poderoso, ¿no? En el siglo XIX, que tenía muchísimos intereses económicos, financieros en nuestro país. De hecho, la primera deuda externa se contrata a la época de Rivadavia con un banco inglés, ¿no? La Baring Brothers. La Baring Brothers, exactamente, proclamando que se hacía con fines nobles, como siempre se toma deuda externa, y después terminando siendo un negocio financiero para unos pocos que tenían que pagar mucho, ¿no? También Belgrano advertía muchísimo antes de esto, 1803, en un trabajo, hablando de España y de Europa, el peligro de la deuda externa, ¿no? De tomar deuda irresponsablemente, decía él, porque la toman unos pocos y la pagan todos, ¿no? Hay algo que no aprendimos, ¿no, Felipe? Sí, por eso digo que, fíjate qué interesante, si leyéramos más historia, quizá tendríamos un poco más de precaución, ¿no? Me parece a mí. Felipe, y hablando de la historia, es la última pregunta que te hacemos y ya no quitamos más tu tiempo, que es muy valioso. No hay problema. Bueno, vienen los actos del cole. Algunos ya fueron, otros van a ser el lunes. Sí. A mí me sucede que, bueno, con mucha ternura veo los actos escolares iguales a los que hacía yo cuando iba al colegio y que nuestros hijos repiten sin entender bien qué es lo que están diciendo, si es un cuento, si es una broma, si pasó de verdad, en fin. Si vos tuvieras la posibilidad de organizar un acto escolar con chicos de primaria, ¿cómo lo armarías? ¿Cómo contarías un 9 de julio con los chicos? Yo lo armaría a partir de lo que a ellos se les ocurre, a partir de lo que van recibiendo, ¿no? Que creo que son muy creativos y he visto actos bastante novedosos, ¿no? Donde se ve que los chicos tienen más y las chicas tienen más participación en la creación de un acto, ¿no? Que es una experiencia pedagógica, no es para nada despreciable en un acto escolar, ¿no? Donde va toda la familia, es un momento emotivo, por otra parte, viste, lindo, qué sé yo, me parece que tendría que aprovecharse mejor y salir un poco de los esquemas que creo que muchos colegios los están haciendo, y me consta, de innovar, de cantar canciones vinculadas al tema, ¿no? De ver el rol de la mujer, que está muy presente en los actos últimamente, ¿no? La participación de las chicas. Yo creo que vamos mejorando, falta, ¿no? Falta bastante todavía en ese sentido,
pero me parece que es un momento para aprovechar didácticamente el acto escolar y no solamente repetir esquemas del pasado, ¿no? Bueno, celebramos entonces que se vaya abriendo también ese camino, porque claro que es importante, Sí. es súper importante, es Claro tal vez que la sí. mejor manera de Sí, comprender aparte, qué viste, pasó, estamos ¿no? todos tocados por una gran emotividad, los padres, los Siempre, chicos. siempre. Es un lindo momento y pedagógicamente lo emotivo es importante también, por supuesto que sí. Antes de despedirte, Felipe, vos sabés que Sí. me hace reflexionar que cada vez que, y con distintos temas que tocamos en nuestro programa, siempre terminamos reconociendo el rol de las futuras generaciones, ¿no? Que nuestra esperanza está depositada ahí. Bueno, capaz que no todo esté perdido, ¿no? No, seguro que no está perdido, y cuando uno, como yo, tiene la suerte de ir a los colegios, ves a los pibes cómo piensan y cómo cuestionan y tienen un espíritu crítico interesante que da mucha esperanza, ¿no? De no repetir de una manera memorística lo que se les dice, sino de por lo menos cuestionar y ahí en todo caso entender lo que se les está diciendo, ¿no? Felipe, gracias por tu tiempo, gracias por tu reflexión, por un favor. placer enorme conversar, hasta la próxima.